Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos ilumine, que nos acompañe en esta lectura, en esta reflexión, diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Estamos haciendo la Santa Misa del día de hoy. Hoy es jueves 29 del mes de enero y le damos gracias al Señor que nos permite llegar hasta este día. Me gusta mucho la lectura del día de hoy debido a que David, cuando se enteró que Dios lo había bendecido, de palabra, le había hecho promesas. De ahora en adelante serás rey. Y cuando usted se muera, un hijo suyo va a ser rey. Cuando David se enteró de palabra, porque todavía no se había hecho visible el sueño, la promesa completa, David cayó de rostro, de rodillas, y se postró y fue y le dijo a Dios: gracias, gracias. Aunque no había visto materializado el sueño, aunque no había visto a su hijo gobernando, le dijo: gracias. Y yo estoy agradecido contigo y te voy a construir una casa, que la casa la terminó construyendo Salomón. Pero David, en su agradecimiento, le dijo: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que me pongas como rey? Para que digas que yo voy a tener un hijo después de mí como rey y que mi reino no se va a acabar. Gracias a Dios. Y es muy bonito, me parece muy bonito esto, porque a veces a nosotros se nos olvida esa palabrita, gracias. Creemos que nuestra madre nos tiene que hacer la comida y servirnos la comida como esclava, como rutina, como norma, porque yo estoy pequeño o porque estoy trabajando o porque estoy estudiando. Y llego a mi casa, mi mamá me sirve la comida, me como la comida, ni oración hago de bendición y termino de comer, dejo los platos y me voy y sigo jugando. Pero a mi mamá no le digo gracias por la comida, mamá. Llego a mi casa y me siento a la mesa y mi esposa me sirve los alimentos. Porque yo estaba trabajando y hemos acordado que ella hacía la comida y yo trabajaba. Y después de comer, puedo llevar los platos allá a que los laven, pero no soy capaz, o lavarlo, y no soy capaz de decir gracias, mi amor, por la comida. Mi esposo viene con el cheque del mes y trae comida, trae alimento en bolsas y los coloca en el paredón, los coloca en la cocina para ser arreglados. Pero yo, como mujer, no soy capaz de decirle gracias por traer la comida, porque esa plata se la pudo beber, gastar en otra cosa, pero la llevó de comida. Esa palabrita gracias nos está haciendo falta. Es que mis empleados yo les pago para que hagan el trabajo. Y yo me paro en la puerta y me despido de ellos todos los días, los veo cuando llegan y cuando se van, pero no les digo que gracias. ¿Qué tal a usted, jefecito, le tocara trabajar? ¿Conocen algún jefe desagradecido? ¿Conocen algún patrón que no es capaz de darle gracias a sus empleados? Pásele la misa. ¿Qué tal a usted le tocara limpiar, quitar las telarañas, limpiar los baños, arreglar la comida, arreglar las camas, limpiar los pisos, lavar? ¿Qué tal a usted le tocara hacer el oficio que hace su empleado? Pero es que para eso le pago, padre. Para que limpie las hojas, para que arregle, para que acomode. Yo le pago. Lo cortés no quita lo valiente. ¿Eres capaz de decirle gracias? ¿Eres capaz de ser agradecido con esa persona? ¿O eres un desagradecido? ¿Qué tal no tuvieras empleados, personas que te ayudaran,
que te están llevando el pan a la casa, que te están colaborando para que tu casa quede bonita, para que todo esté arreglado, pero es la cachifa, es el sirviente, es el empleado, es el trabajador a quien ni agua le doy, a quien no trato bien, a quien ni comida le ofrezco. Oiga, al menos dele las gracias. ¿Qué tal su patrón no lo empleara a usted? ¿Qué tal emplear a otra empresa o emplear a otra fábrica? Terminas el trabajo, te están pagando, no eres capaz de decirle gracias por darme la oportunidad de trabajar. Estoy a la orden para el servicio. Cuando usted necesite, usted me llama y yo estoy aquí. ¿Eres agradecido con las personas o eres un desagradecido? Miren, David todavía no había visto el sueño materializado completamente. Dios lo escogió, Dios lo llamó. Y David no se ensoberbeció como Saúl, no se obstinó como Saúl. Saúl se obstinó y se ensoberbeció. Yo soy el rey y voy a llevarme al otro rey. ¿Acuerdan la semana pasada? Y me voy a llevar al otro rey, a Gad, y a Amalek de los amalecitas, y me lo voy a llevar y lo voy a pasear por todo Israel, porque es que yo lo vencí, yo lo capturé, y entonces el rey Agag es mi esclavo. Y no se ensoberbeció David lleno de prepotencia, de orgullo, porque Dios lo había escogido como rey. No, señor. Entonces, ¿qué hizo? Pues fue humilde y fue y le dijo, gracias por escogerme como rey. ¿De dónde me sacaste? Mire, yo era un pastor. Yo cuidaba las ovejas de mi padre. Y cuando fueron a escoger el rey, sacaron a mis 7 hermanos. Al mayor, que era grande, que era acuerpado, corpulento. Y Dios dijo, ese no es. Y al otro, y al otro, y al otro. Y pasaron los 7 y ninguno era. Y yo estoy agradecido con Dios porque mi papá me mandó a traer de allá, de donde yo cuidaba las ovejas. Y no comieron hasta que yo llegué y me trajeron para que yo viniera. Y cuando yo llegué, entonces, ¿qué hicieron? El profeta Daniel me ungió como rey. El profeta Daniel me dijo que yo iba a ser el rey. Y ungió con aceite el cuerno, me lo puso en la cabeza y ahora soy el rey. Era el más pequeño, era el más insignificante, era el menospreciado, era la ovejita negra, era el que tenían al servicio. Mis hermanos eran unos guerreros, mis hermanos eran unos peleadores y yo por eso estoy agradecido con Dios. Dijo David, yo estoy agradecido con Dios porque un día había un gigante llamado Goliat que enfrentaba al pueblo y el pueblo lo estaba humillando y iba a acabar con todo el pueblo. Nadie lo quería pelear. Y entonces el Espíritu de Dios vino sobre mí y yo dije, lo voy a pelear, me voy a ganar la hija del rey y voy a pelear para que Israel no sea vencido. Y fui, peleé y el gigante muy grande, muy asombroso, Dios con su Espíritu me ayudó, le puse una piedra en la frente, cayó, lo vencí. Y yo le doy gracias a Dios. Porque Dios me escogió y Dios me ha ayudado del león, de la pantera. Se acordó de toda su vida, se acordó de toda su existencia, se acordó de tantas bendiciones que Dios le había dado, que le había regalado. Dios le había bendecido de manera grande a David con ovejas, con rebaños, con vacas, con burros, con sirvientos, con sirvientas. Le había socorrido hijos, le había socorrido a esposas, le había dado de todo. Y David fue a dar gracias. Usted es agradecido como David. Usted es un desagradecido, que lo que pasa es quejándose y lamentándose. Si yo tuviera, si yo pudiera, ojalá yo tuviera lo que aquel tiene. Ojalá pudiera yo llevar la vida paz. Mira, usted tiene un trabajo, tiene una esposa, tiene unos hijos, tiene un sueldo mensual para mantenerlos. ¿Tiene usted una casita donde dormir? ¿Tiene a lo mejor un carro o una moto o una bicicleta o al menos los pies para caminar? ¿Tiene 2 ojos en la frente, 2 manos, orejas, boca, oído? ¿Tienes vida? ¿Tienes salud? Y todavía no eres capaz de reconocer que Dios ha hecho obras grandes en ti y que Dios ha hecho prodigios por los cuales usted tenga que darle gracias. Antes no tenías nada. Antes te pasaba como al rey David, eras un don nadie. Y Dios te sacó del anonimato, te llevó a un país determinado, donde puedes trabajar, donde puedes comer bien, donde puedes vestir bien, donde tienes tus recursos, donde tienes tu salud, donde tienes todo.
tienes hijos, tienes la familia grande, hasta nietos y bisnietos tienes. Ya te has transformado, ya has cambiado, ya has mejorado. Mira tu vida pasada cómo era. Mira cómo vivías. Mira cómo estabas. Mira en qué condiciones usted estaba. Y ahora que Dios te ha bendecido, que Dios te ha dado la gloria, que Dios te ha acompañado, ¿no eres capaz de ser agradecido con Dios? ¿No eres capaz de decir gracias a Dios? ¿No eres capaz de decir gracias, Señor? Oiga, eso es bien feo. Encontrarse con una persona desagradecida, encontrarse con una persona que no sea capaz de decir gracias, eso a Dios no le gusta, eso a Dios no le agrada, eso a Dios no le parece. Y hoy la primera lectura nos debe invitar a nosotros a agradecer, a dar gracias a Dios. Y yo les digo, mire, también a los sacerdotes, cuando el Padre te confiese, cuando el Padre haga un sacramento, un bautizo, una comunión, cuando vayas a una misa, acércate al Padre, dígale, gracias por la misa, Padre, estuvo bien bonita, la necesitaba. Gracias por ese bautizo, Padre. Gracias por ese sacramento. A veces el sacramento más desagradecido que hay es el sacramento de la confesión. Usted va y escucha a la gente, le escucha sus problemas, le escucha las cosas que tienen, escucha sus dificultades, pero nadie se le agradece porque las escucha. Y la gente con las mismas se para y se va y ni siquiera gracias, Padre. Y el Padre dice, por eso ni confieso ni las gracias me dan. Agradécele a su esposo, agradécele a su esposa la compañía de tantos años, cómo ella te ha ayudado, cómo él te ha ayudado, cómo juntos han llegado tan lejos, cómo han sacado una familia, cómo han sacado unos hijos. Agradécele a tus padres la formación, la preparación, el que te cargaron en los brazos, el que te dieron de comer, el que te dieron educación, medicina, y ahora eres lo que eres. Gracias a Dios, gracias a tu disciplina, a tu dedicación, pero también a tus padres que te trajeron al mundo, que te dieron la vida, que te trajeron y te ayudaron para que salieras y caminaras. Y ya que empezaste a caminar, te fuiste y te marchaste. Y ahora ni las gracias. Los pobres viejos allá viviendo en un rancho, viviendo en una casa de lata, viviendo con condiciones precarias, con situaciones feas. Y usted viviendo bien cómodo y estando bien y comiendo bien. Y los pobres viejos sufriendo y padeciendo. Oiga, debemos aprender a dar gracias y ser agradecidos. Es decirle, papá, mamá, te voy a ayudar con una mensualidad, te voy a ayudar con una comida, te voy a ayudar con esa medicina. Ahora que yo tengo, entre todos los hijos, nos vamos a reunir para ayudarles con algo, para que no les falte nada, para que no necesiten nada. Oiga, eso es necesario, que los hijos sean agradecidos con sus padres. Y es la invitación de la primera lectura. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 18. Oigan bien, cuando David se enteró por Natán de las promesas divinas, fue a ponerse delante del Señor y le dijo, David fue a la presencia de Dios, pero no fue como vamos nosotros. Aquí vengo, Señor, sufrido. Aquí vengo, Señor, necesitado. Aquí vengo, Señor, con problemas. Aquí vengo, Señor, derrocado. Aquí vengo destruido. Aquí vengo desanimado. Ayúdame, Dios. Dame trabajo. Dame empleo. Que mis hijos se mejoren. Que mi salud se mejore, Señor. Ay, yo no sé qué hacer con mi vida, Señor. A veces me provoca irme de este mundo. Y cuando vamos a la oración es una quejadera y es una reclamadera a Dios y es una pedidera a Dios. Dame esto, dame aquello. Ay, Señor, ayúdeme en esto, socorro. No, no, no. Aprenda a ser agradecido. Miren lo que hizo David. David se puso delante del Señor y le dijo, ¿quién soy yo, Señor? ¿Y qué es mi casa para que me haya favorecido tanto hasta el presente? ¿Quién soy yo, Señor? Ah, yo era un pastor. Ah, yo era el último de mi familia. Yo era la oveja negra. Yo era el desplazado. Yo era el pobre. Yo era el que no tenía nada. Ese soy yo. Esas son mis raíces.
no sabías hablar, no sabías vestirte, no sabías comer, no tenías cómo. Y Dios te ha dado tanto. ¿Quién soy yo, Señor, para que me hayas dado tanto? ¿Quién es la casa de mi padre? ¿Quién es mi familia? Mire cómo hemos triunfado. Mira cómo tú nos has bendecido, Señor. Qué bonito, qué bello es Dios. Oigan, y no conforme con esto, extiendes ahora tus promesas también a mis descendientes. Ah, no solamente a mí me ha favorecido, sino a mis descendientes también. ¿Van a ser reyes? Ay, Señor, qué bueno eres, qué agradecido estoy contigo. Por eso dice la Biblia, el que me da gracias, ese me honra. Oiga, cuando vayamos a la presencia de Dios, recordemos las maravillas. Mire, el otro día yo me puse a ver los videos cuando yo comencé a grabar. Y yo siempre me acuerdo y nunca lo olvido. Nunca lo olvido. Cuando yo hice las primeras grabaciones que yo hacía, las hacía con personas teniéndome el teléfono. Y las personas tenían el teléfono y se movían y tambaleaban y salían movidas. Y de cuando estaba solo, agarraba un palo de escoba y le amarraba con tape el teléfono, le ponía cinta y lo colocaba en un jarrón, lo colocaba en medio de unos palos, en un tobo. Y en plena grabación, el teléfono se iba para un lado, se caía para el otro lado. Y no sabía que existían los tripiés, para ayudar, los parales. Y no habían. Eso como, no sé, creo que en el año 2016, por allá, estaba comenzando todo esto. Y cuando la gente miraba eso, decía, ay, padre, se le cayó el teléfono. ¿Cómo le ayudo para mandarle? Porque ni siquiera cabía, para mandarle un tripié desde aquí de Estados Unidos. Yo se lo voy a mandar. Y la gente lo mandaba. Cuando yo recibí el primer tripié, era un tripié que se movía, que era chiquitico, era pequeño, pero eso era lo máximo. Por lo menos el teléfono quedaba quieto. Y me colocaba una silla, una mesa y ahí se quedaba. Y hoy día grabamos con teléfono. Por lo menos la imagen se queda quieta. Tenemos unos micrófonos que se escucha mejor el audio, porque eso era otro problema con un cable, un audio que no se escuchaba, que nada, que no se podía grabar bien. Y habían tantas situaciones deprimentes en las grabaciones, había tantas situaciones adversas. Y ahora, mire, tenemos un escenario, tenemos un altar, uno no, hay varios escenarios aquí. Tenemos la cruz, tenemos los micrófonos, el altar, la Biblia, las luces, tenemos el cáliz, la patena. Yo estoy agradecido con Dios por eso. Hemos arreglado la parroquia, hemos puesto Toruno bien bonito y ustedes ven, hago una misa aquí, otra en otro escenario, otra en la capilla, voy a los campos. Y Dios nos ha bendecido tanto que yo solamente le digo gracias, Dios, por ser tan bueno conmigo. A mí me gusta mucho esta lectura porque David refleja lo que a veces a nosotros nos hace falta, que es dejar de decir, ay, yo no pude conseguir aquello, ay, yo no pude tener aquello, ay, puro lamentarse. No, seamos agradecidos. Tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Nacimos desnudos, nacimos pequeños, ropa cargamos, andamos para un lado, llevamos para otro lado, trabajamos, nos movemos, tenemos vida, tenemos salud. Eso es para darle gracias a Dios. Tenemos una cama para dormir, tenemos una mesa para comer, tenemos un lugar para bañarnos. Eso es para darle gracias a Dios. ¿Usted es agradecido con el Señor o no? Oigan, tú has elegido al pueblo de Israel para que sea siempre tu pueblo. Y tú, Señor, has querido ser su Dios. Ahora, Señor, manténle a tu siervo y a su casa las promesas que has hecho y cumple tus palabras. Así tu nombre será glorificado para siempre y todos dirán, el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel. La casa de tu siervo David permanecerá para siempre en tu presencia. Tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, eres quien has dicho esta revelación a tu siervo.
Yo edificaré una casa, por eso tu siervo se ha atrevido a dirigir esta súplica. Ah, como yo estoy agradecido contigo, Señor, y tú me has dado tanto, yo voy a hacerte una casa. Y me llama la atención este pedacito, mire. David era una persona que pensaba como nuestros abuelos. Nuestros abuelitos hacían una casita para Dios en su propia casa y lo llamaban altar. Lo llamaban altar, altar. En una repisita en la parte de arriba, en una mesita, en algún lugar, colocaban una velita, la Biblia, el rosario, agua bendita, palma bendita, una crucecita, la imagen de algún santo. Y cuando era de noche, nuestros abuelitos nos invitaban a rezar en ese lugar, en ese altar. Desde que llegaron los protestantes, empezaron a destruir con todos los altares que encontraron. Pero eso nos lo enseñó que debe haber una casita para Dios en nuestra casa. Dígame, ¿usted ya la tiene? ¿En qué parte de su casa hay un altar para Dios? Una casita. Un lugar donde usted pueda decir, voy a rezar, voy a orar. Mire, a mí me llama mucho la atención un señor allá en Estados Unidos, en Los Ángeles. El señor se llama Arturo y es papá de Arturo, que es el esposo de Dori, que me asiste, que me ayude, que me colabora en los viajes, en las peregrinaciones, en las invitaciones. Dori me ayuda. Y entonces, este señor un día me recibió en su casa varios días. Estaba yo viajando y llegaba y me quedaba ahí, porque estaba predicando y tenía que quedarme en algún lugar, ¿verdad? Y entonces yo en la mañana, cuando me levantaba temprano, me iba a un rincón de su patio de su casa y me ponía a hacer laudes, me ponía a meditar el Evangelio, me ponía a grabar el Evangelio, me ponía, duraba ahí 2 horas, 3 horas, sentado, meditando, rezando, reflexionando. Y un día, después de mucho tiempo de haber ido, volví. Y cuando yo volví me dice don Arturo, venga padre, mire lo que hicimos aquí. Y me voy. Y cuando llegamos en el lugar donde yo me sentaba, en el lugar donde yo oraba, le hizo una casita a Dios. Hizo un altarcito, puso la imagen de la Virgen de Guadalupe, con flores bien bonito. Y eso a mí me impactó tanto y me emocionó tanto. Guará, dije yo, ahí era donde yo venía a rezar, ahí era donde... Sí, padre. Y le hicieron un lugar a Dios. David quería hacer una casa a Dios, un templo a Dios. Y Dios le dijo, usted no lo va a hacer porque usted ha derramado mucha sangre, pero busque todos los materiales, todo lo que tenga que hacer, búsquelo todo y usted no lo hará, pero su hijo sí. Su hijo sí. Por eso yo como sacerdote, con todo el respeto de los demás, de las personas, de su manera de pensar, oiga, cuando yo llego, por ejemplo, a una parroquia, a una comunidad donde me mandan a trabajar, y yo me pongo a ver, a contemplar la iglesia, el techo con agua cayendo con filtraciones, las paredes manchadas, los baños sin servir, el piso dañado, la parroquia despintada y fea. Eso a mí me estremece, me estremece, me estremece. Yo digo, guara, ¿y dónde estará el pueblo? ¿Y dónde estarán las comunidades? ¿Y dónde estarán los grupos de apostolado? ¿Y dónde estará la gente que viene a misa? ¿Será que no se dan cuenta que el micrófono no sirve? ¿Que la ventana está rota? ¿Que el bombillo está quemado? ¿Que el ventilador no funciona? ¿Serán que no se dan cuenta que la imagen de Jesucristo se está cayendo a pedazos? ¿Que el altar está deteriorado? ¿Que los vasos sagrados están feos? ¿Será que no se dan cuenta de cómo está esta iglesia? ¿Por qué no la ayudan? ¿Por qué no le tienden la mano? Y es donde yo digo, oiga, vamos a arreglarla, vamos a acomodarla. Y empezamos a pintar y empezamos a arreglar y empezamos a acomodar. Y cuando la iglesia queda bonita, me pongo a orar, le digo, gracias por ayudarme, Diosito, gracias porque esta iglesia quedó bonita, porque quedó hermosa. Me gusta que la gente venga, que participe, pero que viva el momento. Gracias, porque tu casa es digna y es preparada.
Y yo quiero hacerle una pregunta a ustedes. ¿Se acuerda donde usted se bautizó? O donde su mamá le dijo, mire, en esta iglesia se bautizó. O donde se le dijo, en esta iglesia usted recibió la primera comunión. O donde recibió la confirmación, ¿se recuerda? Esa iglesia que cuando usted era niño iba a la misa y lo recibía todos los domingos. Esa parroquia, usted tuvo que dejar el pueblo, la comunidad y se fue para otro lado. Ese templo, esa iglesia donde usted se casó cuando era joven, que ahora no está. ¿En qué condiciones está esa casa? ¿En qué condiciones está la iglesia? ¿En qué condiciones está? Deteriorada, dañada, destruida. Porque muchos de los templos donde nosotros acudíamos de jóvenes están dañados, están destruidos. Y usted, ahora que tiene trabajo, ahora que tiene un sueldo, ahora que Dios le ha bendecido, tiene una casa bien bonita y arreglada, ¿por qué no ayudas al sacerdote de tu parroquia para que arregle, para que la acomode? ¿Por qué no ayudas al sacerdote de tu parroquia para que esa iglesia sea pintada? ¿Por qué te haces de la vista gorda y mira para otros lados y dice, bueno, eso que lo pinta el cura, que se encargue? Cuando yo era joven, esa iglesia estaba bonita y mire cómo está. Puro lamentarse, pero no ayudas en nada. David era agradecido con Dios y quería construirle una casa en agradecimiento. Ustedes y yo le damos las gracias a Dios, pero no hacemos nada por él, por la casa de Dios, que es la iglesia. Ahí les dejo el mensaje. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.